Muy buenas noches. La ofensiva invasora rusa continúa estancada frente a la resistencia ucraniana tras 27 días de combates y el Kremlin parece dispuesto a utilizar cualquier recurso para imponer sus objetivos de conquista. Tras lanzar cohetes hipersónicos contra blancos civiles y arrasar casi totalmente la ciudad de Mariupol, el vocero de Vladimir Putin se negó hoy a descartar el uso de armas nucleares si fuera necesario, alegando que la doctrina militar rusa prevé esa situación en caso de amenaza existencial para el país. Una muy peligrosa amenaza a la que se suma la revelación por parte de la OTAN de la inminente entrada en la guerra de fuerzas de Bielorrusia, llamadas al rescate del evidente descalabro del ejército ruso en Ucrania. El presidente Joe Biden se dispone a anunciar nuevas sanciones contra Moscú antes de partir a la cumbre de la OTAN y cruciales contactos con los aliados europeos, según anunció hoy la Casa Blanca. Nada parece marchar como previsto en los planes de Moscú y paradójicamente el retroceso de las fuerzas rusas podría provocar nuevos horrores en esta guerra impensable en territorio europeo. Continuamos otra jornada de la más completa cobertura y la más seria de la crisis de Ucrania, en una noche en que también examinaremos cómo ha sido el encuentro entre la jueza Ketanji Brown Jackson, la primera mujer afroamericana nominada para ocupar un escaño en la Corte Suprema de los Estados Unidos, y los legisladores del Comité Judicial del Senado. Conversaremos también con el destacado intelectual venezolano Moisés Naim, autor de un libro sobre los nuevos peligros que acechan a la democracia, la revancha de los poderosos, una mirada profunda a las transformaciones del mundo tras el fin de la Guerra Fría. Estos son nuestros temas de hoy en Ahora con Oscar Aza, el primer programa periodístico en la Florida, gracias a la calidad de sus invitados, la preferencia de ustedes y su credibilidad y responsabilidad informativa. Ahora, con Oscar Aza. Tenemos un concepto de seguridad interna y es público. Puedes leer todas las razones para usar armas nucleares. Entonces, si es una amenaza existencial para nuestro país, entonces puede usarse de acuerdo con nuestro concepto. Bueno, eso en lenguaje no diplomático es: podemos usar cuando lo consideremos necesario la bomba atómica. Tenemos para este segmento al doctor Hugo Hacha vía Skype, abogado y analista internacional, experto en estos temas, y al doctor Ricardo Israel, abogado y profesor de Relaciones Internacionales, experto en este tema también. Vamos a comenzar con el doctor Hugo Hacha. Y es la segunda vez que se produce esta amenaza. La primera fue por la boca del propio Putin. ¿Estamos cerquita de una guerra nuclear, doctor Hacha? Bueno, apreciado Oscar, estamos siendo testigos de un proceso autoritario con una línea muy clara de deconstrucción y reconstrucción de la historia de acuerdo a su conveniencia. Con usted hemos hablado en más de una oportunidad de aquel extenso documento de 55 páginas que Vladimir Putin publicó como siendo propio, a donde pergeñaba lo que iba a ser el conflicto del día de hoy. Esto, si usted recuerda, fue precedido por la aprobación de una nueva constitución que define las fronteras del Estado ruso como siendo aquellas que predatan a la Primera Guerra Mundial. Vale decir, desaparecería no solamente Ucrania, buena parte de Polonia, los estados del Báltico, Finlandia, Moldavia, la Besarabia y la Bucovina septentrional, buena parte de Rumania y Hungría, que volverían a ser parte de esa gran pan-Rusia de la que Putin habla todo el tiempo. Y el hecho de que Peskov hoy día hable tan abierta y fríamente del uso de armas nucleares nos da la pauta de que en el marco estratégico también esta élite está dispuesta a confundir sus intereses con los intereses estratégicos del Estado ruso y en caso necesario hacer uso de tan temido armamento. Es desde luego la reconstrucción del Imperio ruso antes del Imperio soviético. Antes, exactamente, las fronteras de las que habla la nueva Constitución son las del Imperio zarista, son aquellas que, como repito, incluían el tema de la cuestión de más de la mitad de Polonia, las repúblicas del Báltico, Finlandia, Moldavia y los otros territorios mencionados. O sea que, doctor Ricardo Israel, que Ucrania es un primer paso en esta reconstrucción de la historia, como dice el doctor Hacha. Creo que no ha sido el primer paso. Si uno se fija, la guerra de Georgia terminó con la absorción o la creación de dos nuevos, la República de Osetia del Sur,
hay una Osetia del Norte dentro de la Federación Rusa y también Abjasia, y antes al lado de Moldavia se había creado Transnistria. Lo que pasa es que Putin ha tenido una definición y uno lo ve por el tipo de influencias que tiene. La influencia geopolítica, rusófila, eslava, para recrear esa gran Rusia de la cual habla. No es la recreación de la Unión Soviética, es la recreación de la Rusia zarista, de la Rusia histórica. Y en ese sentido hay una parte de Ucrania que siempre estuvo dividido entre un acercamiento a Occidente, que fue parte del Imperio Austrohúngaro, y la parte rusa. Y por eso existen estas dos repúblicas y por eso hubo una guerra civil que todavía se mantiene. Y si uno mira el mapa, las tropas rusas están asentadas en la continuidad territorial que le daría desde Crimea a la madre patria Rusia, pero sobre todo en la recreación de la Rusia. Y lo que a mí me llama la atención es que Putin ha sido siempre muy explícito, como dijo el doctor Hacha, en toda la descripción de lo que él pretende que es la recreación de la Rusia histórica. En base a eso, doctor Hacha, definitivamente Ucrania es otro paso. El objetivo final no es Ucrania. ¿Cree que lo que están diciendo algunos gobiernos europeos, algunos líderes europeos y aquí en Estados Unidos es que Putin va a seguir con su plan expansionista? Por ejemplo, dice que el ejército de Belarus podría unirse pronto a la guerra en Ucrania. Esto lo están diciendo esta noche funcionarios de Estados Unidos y de la OTAN. ¿Cree que es inminente esa participación bielorrusa? Apreciado Oscar, yo pienso que Lukashenko se tomó, como dicen en inglés, his sweet time. Pienso de que Lukashenko pensó que había posibilidades para esa victoria relámpago que Putin había presentado casi como un fait accompli. En ese sentido, me parece que ante la presión de Putin, que ha sido su valedor, hay que recordar que Lukashenko estuvo a punto de caer después de ser derrotado en unas elecciones que fraudó de manera monumental. La presidenta reconocida por la Unión Europea es la señora Svetlana Tikhanovskaya, que está refugiada en Vilnius, y que ahora le exige esa participación. Habrá que preguntarse si esa participación no será un aspecto crítico para la caída del régimen de Lukashenko, el dictador más longevo de la historia europea, y hay que recordar de nuevo que esa oposición tiene fuerza más que suficiente, no solo en Minsk, sino sobre todo en áreas de la Bielorrusia histórica, con lazos muy, muy claros con la antigua Confederación Polaco-Lituana, para hacer y derribar de su pedestal al señor Lukashenko. Así que pienso de que esta es una cuestión que está forzada hacia Bielorrusia y que puede costarle muy claro a Lukashenko y su continuidad en el poder. Antes de volver con el doctor Ricardo Israel, vamos a ver lo que ha dicho el presidente Biden en el día de hoy. Putin está contra la pared y ahora está hablando de nuevas banderas falsas que está estableciendo, incluida la afirmación de que nosotros, Estados Unidos, tenemos armas biológicas y químicas en Europa. Simplemente no es cierto, se los garantizo. Ellos también están sugiriendo que Ucrania tiene armas biológicas y químicas. Esa es una señal clara de que está considerando usar ambas. Ya usó armas químicas en el pasado y debemos tener cuidado con lo que está por venir. Él sabe que habrá graves consecuencias debido al Frente Unido de la OTAN, pero el punto es que es real. Y lo que quiero mencionar muy rápidamente con todos ustedes es una de las herramientas que es más probable que use. En mi opinión, en nuestra opinión, será un ataque cibernético. Hoy mi administración emitió advertencias renovadas de que según la evolución de la inteligencia, Rusia podría estar planeando un ataque cibernético contra nosotros. ¿Y esa ya no es la Tercera Guerra Mundial? Yo creo que no todavía. Cuando veo estas amenazas no son novedosas. Recordemos que hubo un momento en el cual se habló de armas nucleares tácticas. Y de hecho en los 80 se vivió mucho ese escenario. Incluso usted recordará el famoso coronel Petrov que no disparó a un avión privado que ingresó en territorio ruso en la década del 80, a pesar que se hablaba que venía falsamente un ataque atómico. Yo creo que nos hemos olvidado de estos escenarios bélicos porque súbitamente se desmoronó la Unión Soviética y creo que no se alcanzó a construir un escenario de seguridad posterior a la caída de la Unión Soviética.
Cuando regresemos con nuestros invitados, el doctor Hugo H. y el doctor Ricardo Israel, vamos a hablar, entre otras cosas, de la reunión hoy telefónica de Emmanuel Macron con sus homólogos de Ucrania y de Rusia. Y la pregunta, ¿a qué va el presidente Biden a Bruselas el viernes y a Polonia? Regresamos de inmediato con más información y análisis sobre la guerra de Ucrania. Y el Kremlin ha aprovechado la crisis para imponer una nueva y larga pena de prisión al opositor Alexei Navalny, el más importante opositor de Vladimir Putin. Navalny condenado a 9 años de cárcel por estafa y desacato. El encarcelado líder opositor ruso Alexei Navalny ha sido declarado este martes culpable de estafa, delito por el que la Fiscalía había pedido una condena de 13 años. La juez Margarita Kotova sentenció al principal opositor a Putin a 9 años de cárcel. En su motivación de condena, la juez especifica que Navalny realizó la apropiación de bienes ajenos mediante engaño y abuso de confianza. El fallo condenatorio fue leído en la vista que no se celebró en sede judicial y con público, sino a puerta cerrada en la propia prisión de Pokrov, donde el opositor a Vladimir Putin cumple condena desde febrero del año pasado por supuesto fraude. La Fiscalía acusa a Navalny, de 45 años, de haber desviado varios millones de rublos de donaciones entregadas a su organización Fondo de Lucha contra la Corrupción, que denunció el enriquecimiento ilícito de altos cargos rusos. Navalny llamó a sus partidarios en los últimos días a manifestarse contra la invasión de Ucrania.